Hola, hola jóvenes, esto es En la Selva de la Lengua, un espacio dedicado para que usted pueda nivelarse en temas de literatura, comunicación y lenguaje en general. Mi nombre es Claudio Robles, soy profesor de lengua y literatura y magíster en currículum. Y pueden suscribirse a mi canal en YouTube o también seguirme a través de Instagram si lo desean. En esta ocasión, en este espacio, les traigo hoy la cápsula número 4. La cápsula número 4 está dedicada a que usted pueda diferenciar claramente cuál es el tema, la idea principal y el propósito en un texto y nunca más confundirse. ¿Has sentido confusión cuando debes buscar la idea principal en un texto? ¿Confundes el tema con la idea principal y no sabes cómo encontrar el propósito de ese texto? ¿Cómo buscarlos? ¿Hay algo que hacer o será puro instinto de quien lee? Nada de instinto, como dice ahí, ¿verdad? Poder reconocer el tema, la idea principal y el propósito es una habilidad que se puede enseñar, jóvenes. No te confundas más con estos tres conceptos que aparecen en innumerables preguntas de la prueba de competencia lectora. Es algo que sabemos, ¿verdad? Nos van a exigir encontrar el tema de un párrafo, el tema del fragmento completo, la idea principal, el enfoque, el propósito, la finalidad, como ustedes quieran llamarlo y como vamos a ver que también se llama. Empecemos entonces con esta cápsula. Lo primero, siempre en la prueba de competencia electoral le van a preguntar por ahí sobre el tema, la idea y el propósito. A través de variados recursos y estrategias vamos a poder aclarar siempre cualquiera de estos tres requerimientos. No necesitamos a partir de hoy, después de esta clase, espero que no necesiten, jóvenes, releer una y otra vez el texto para descubrir y develar el tema, la idea y el propósito. Partamos con lo primero, el tema. Identificarlo es clave. El tema es de lo que habla el texto, ¿cierto? El hilo conductor del texto, por así decirlo, es el concepto general que engloba y que urde todo ese tejido textual de ideas, ya que nosotros leemos. Las ideas de cada párrafo, todas las ideas de cada párrafo, incluso la principal, va a salir desde este concepto general, desde este hilo conductor. Ahora, ¿cómo podemos descubrirlo? Con la autointerrogación, diciéndonos, ¿de qué habla el texto? ¿De qué se trata el fragmento? Con esas preguntas a nosotros mismos, durante o luego de la lectura, nosotros claramente vamos a encontrar como respuesta el tema. No olvidar entonces, el tema es el hilo conductor, un concepto general y desde donde se derivan todas las ideas, la principal y las accesorias que aparecen en cada párrafo que viene en el texto. Ejemplo. ¿De qué se habla en el texto? ¿De qué se trata el fragmento? Imaginémonos ya estos libros. El tema de lo que hemos leído, por ejemplo, puede ser la labor de escritora de Isabel Allende. Pero aquí también lo vamos a comparar con otra cosa que no es el tema, ¿ya? Porque esto es para estar seguro de encontrar el tema. Pero para saberlo, puse estos ejemplos para decirles que eso no. Fíjense, cómo Isabel Allende se hizo famosa. ¿Ese es el tema o es el enfoque del tema? Tiene otros tintes, ese no es el tema. Ya el tema, recordemos que responde a ¿de qué se trata? Se trata de la labor de escritora de Isabel Allende. Tampoco el tema sería la vida de Isabel Allende, porque eso es muy vago e impreciso, ¿ya? También es otro problema recurrente, que, por ejemplo, el título dice la historia del automóvil en Inglaterra y cuando le preguntan el tema, usted dice el automóvil. Y no podemos generalizar tanto. Estaba claro que es algo más específico el tema, ¿ya? En este caso es la labor de escritora de Isabel Allende. Porque si decimos solo la vida de Isabel Allende, es algo vago, general y no responde a el referente temático mismo del texto. Otro tema, los inmigrantes en Chile. Ese es un tema, es una redacción de un tema. Y como les decía, si ponemos, por ejemplo, como tema solo los inmigrantes, no estamos dando causa al referente temático del texto. Estamos hablando de algo mucho más general y que se sale de ahí, ¿verdad? Es algo mucho más amplio. Por lo tanto, un tema correcto sería los inmigrantes en Chile si se habla sobre eso. No tan general. Esos son ejemplos de temas, la labor de escritora de Isabel Allende y los inmigrantes en Chile. Vamos a la idea principal ahora. ¿Qué es la idea principal?
lo que se dice de este tema. En otras palabras, ¿cuál es el enfoque de este tema? Si ya dijimos que se trataba sobre Isabel Allende, bueno, pero veamos qué cosa, cuál es la idea de este emisor en este texto. La idea principal, en general, es una oración más completa. En general posee verbo también, un verbo, ¿ya? Contiene dentro de esa idea principal, siempre está contenido el tema, está tocado de alguna manera. ¿Qué preguntas podríamos autorrealizarnos en esta estrategia de autointerrogación? ¿Qué se dice de este tema? ¿Cuál es el enfoque de este tema? Al hacernos esta pregunta, entonces, la respuesta va a ser la idea principal. Ahora, ocupando a la misma Isabel Allende y los mismos casos de inmigrantes. Por un lado tenemos el tema, la labor de escritora de Isabel Allende, pero la idea principal dice las vivencias personales que llevaron a la fama a Isabel Allende. Esa es la idea principal del texto, ¿ya? Algo más profundizado, una oración más completa, tiene el verbo llevar, por lo tanto, una idea principal es el enfoque que le damos a esa labor de escritora de Isabel Allende, el enfoque en el texto. Y luego tenemos el tema que habíamos ocupado recién, los inmigrantes en Chile. La idea principal, los problemas sociales produjeron las olas migratorias a Chile. Entonces vamos a hablar de las causas, ¿cierto? La idea principal es hablar sobre los problemas que produjeron esas olas migratorias. Es algo más profundo, nuevamente una oración donde hay un verbo, ¿ya? Idea principal. Recordemos entonces que la idea principal responde a ¿qué se dice del tema? ¿Cuál es el enfoque de este tema? Y por último, el propósito, que también identificarlo es clave. El propósito es el motivo del emisor para realizar este texto. Comienza siempre con un verbo infinitivo, terminado en ar, en er o en ir. ¿Ya? Vamos a verlo en los ejemplos. Las preguntas asociadas como estrategia de autointerrogación son: ¿para qué se hace? ¿Cuál es la finalidad de este texto? Y la respuesta que va a surgir a partir de ahí siempre va a ser el propósito. Aquí les puse una generalidad de propósitos que pueden existir en los textos de competencia lectora, ¿ya? Muchos de esos propósitos son parte de respuestas de pruebas de admisión. Informar, dar a conocer, reflexionar, narrar, evaluar, convencer, entretener, relatar, etcétera, todo lo que aparece ahí. Entonces, cada vez que nosotros leamos un texto y queremos saber el propósito, nos preguntamos, ¿para qué se hace? Para informar. ¿Cuál es la finalidad? Exponer información, entretener al público, convencer al receptor, etcétera, ¿ya? El propósito, como ustedes también se deben imaginar, y si no se lo han imaginado, ahora van a saberlo, el propósito siempre se entrelaza al tipo de texto. Siempre. Si es un texto, una crítica, por ejemplo, de cine, claramente hay ciertos propósitos de ahí que pueden ser y otros que no pueden ser nunca. Si es una noticia, ahí hay propósitos de los que están viendo en pantalla que pueden ser y otros que nunca pueden ser, ¿ya? Así que ojo con asociar siempre los propósitos a los textos. Entonces, para finalizar, nunca más confundas el tema, la idea principal y el propósito. Tienen diferencias. Ya les expliqué estrategias de autorreconocimiento en base a las preguntas mentales cuando nosotros estemos leyendo, y también les di algunos indicadores, unas pistas en cuanto al verbo, ¿verdad? Cómo se escribe una idea principal, cómo se escribe un propósito. Utiliza las técnicas de hoy de la autointerrogación durante la lectura y después también de la lectura de los fragmentos. Y también recuerda que el tema es un concepto general. En conclusión, la idea principal es una oración sobre el enfoque del tema y el propósito un verbo que motiva a la acción del emisor del fragmento, que motiva esa acción, ¿ya? ¿Qué motiva al emisor a escribir eso? Sería el propósito. Espero que le haya sido de utilidad esta cápsula y puedan aplicar absolutamente todo en sus ensayos, en las ejercitaciones que hacen en el colegio y por supuesto en su futura prueba de competencia lectora. Hasta aquí los dejo en la selva de la lengua con esta cápsula número 4. Recuerden suscribirse en mi canal y también, si ustedes gustan, agregarme al Instagram. Que les vaya muy bien, jóvenes, y eso ha sido todo.